¿Qué te gusta? El Centro Cultural Santa Isabel es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la formación de niños y jóvenes. Pues es una escuela que enseña a tocar pues, instrumentos, aprender más sobre la música. El Centro Cultural Santa Isabel es una organización que presta un servicio muy importante como es el de la enseñanza de la música en general. Tenemos diferentes talleres, teclado, guitarra, bandola andina, tiple y lo que corresponde a la música llanera. Interpretar un golpe de 6 por derecho en tono de re mayor. Es una institución muy buena donde los jóvenes van a aprender valores. Aquí se aprende de todo, se aprende música, aprenden de todo. Nos enseña valores, que hay gente muy amable, que los profesores son buenos enseñando y ya. Pues a mí que me gustó la música, acá dan las herramientas, ¿no? Acá los profesores enseñan bien, a uno le queda mucho eso porque al ver que los profesores uno le enseñan así como un amigo, eso a uno le queda, eso a uno le sirve mucho para el futuro si uno va a ser músico, ¿sí? Acá también pues, la gente es amable, los compañeros son chistosos y eso ayuda a uno en la formación integral pues, de músico, ¿no? Inculcarle y enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, de todas las edades que llegan al Centro Cultural Santa Isabel, a que la música es un medio muy bonito, que podemos transmitir felicidad y darles a conocer el instrumento, pues obviamente en mi caso el área de batería y percusión. Que trabaja todo este medio de dar a conocer la música, enseñarla y aparte de como que reforzar la cultura. Dar un conocimiento, en este caso pues, musical, que cada profesor nos enfocamos por un área distinta, ¿no? Profesor de piano, profesor de guitarra, profesor de batería, eso sucesivamente. Me llamo Sofía, yo soy de Alemania y estoy en Colombia para un año como tal. Y trabajo en el Centro Cultural Santa Isabel, trabajo con profesores de la batería y de la guitarra y enseño guitarra y batería. Da a jóvenes o a personas la posibilidad de entender o aprender música, la gramática de instrumentos. Sí, para mí la música es una importante parte de la vida. Se busca de alguna forma que los jóvenes y los niños aprovechen el tiempo libre. Bueno, para mí el Centro Cultural Santa Isabel ha sido de gran importancia en mi vida, ya que representa mi felicidad, mis tardes diarias y pues realmente ha sido de gran importancia para mi formación artística. Una oportunidad de aprovechar ese tiempo libre que tienen los niños, los jóvenes, los adultos, de aprender un poco de música, no solo en la parte de piano, sino en los demás instrumentos. Es donde nosotros podemos aprender de toda clase de música. Evitar que se vayan por mal camino. Pues más que todo es como un lugar donde aprendo y donde me distraigo, donde salgo muchas de las cosas que se pasan afuera. El Centro Cultural Santa Isabel es una institución en donde nos abarca a todos para aprender música, para explotar algunos talentos que están escondidos en cada uno y un lugar de grandes músicos. Porque encontramos personas con un talento inmenso para el arte de la música. ¡Que viva Boyacá! ¡Toca Bosco! ¡Y toca
el Centro Cultural Santa Isabel desarrollamos nuestras labores en base a las donaciones que recibimos de diferentes entidades y pues aún tenemos muchas necesidades en instrumentos y en dinero para el pago de los instructores de las diferentes clases. Por eso es que pues solicitamos sus donaciones. Hace falta instrumentos como guitarras, violines, varias clases de instrumentos que aún no hemos podido obtener aquí. Instrumentos, la verdad que carecemos de instrumentos, existen pero necesitamos más para mayor cobertura. Hay unos instrumentos más, como más de percusión, pues también pues para las otras clases, que guitarras, digamos. Nos falta, a nivel de instrumentos, nos faltan muchas cosas. Digamos como adecuar mejor el sentido de los instrumentos, que sean un poco mejor en calidad, que sean mejores, tener mejores guitarras, tener mejores instrumentos, tener mejor batería. En el caso de la batería y la percusión, pues completar lo que falta de percusión. Qué chévere sería, por ejemplo, tener tambores caribeños, alegre, la tambora, ¿sí? Todo esto. Y aparte de lo de la batería, pues tener también todos los platillos completos, tener todo el juego de platillos. Yo por ejemplo acá explico qué clase de platillos existen, pero digamos entre comillas que no están acá, entonces es un poco más difícil que ellos lo comprendan qué platillo falta, un ride, un crash, un splash, que cómo es, y cómo falta, y cómo suena, digámoslo así. Eso digamos faltaría en ese medio el encuentro de batería, y me imagino que en cada área algunas cosas mejorar, sobre todo en la parte instrumental, que fueran instrumentos de mejor calidad, más profesionales, digamos así. Hace falta instrumentos porque hay personas que pues poseen el talento, pero pues a veces por las circunstancias no tienen los instrumentos. Entonces me gustaría que hubieran más instrumentos en la academia. Bueno, nos hace falta instrumentos como son las guitarras, los tiples, las bandolas. Instrumentos para las personas porque podemos tener mucho talento, pero por circunstancias de la vida no tenemos los instrumentos con que explotar ese talento.